amigos americanos y amici italiani, amigos italianos, porque si eres argentino, si eres venezolano, si eres inclusive brasilero, tienes mucho contacto también y mucha relación con Italia, como el resto de América Latina, porque Italia es universal. Tuve la suerte de nacer en Italia, a pesar de tener nacionalidad venezolana. Me tomo ahora, en honor a Italia, un café expreso, que podría ser, si tuviera un poquito de latte, de leche, un cappuccino. Nací en Italia, pueden deducir que si les he dicho con anterioridad que tengo 85 años, nací en 1937. Cuando mi madre me da luz, recibe un regalo del comité fascista de Trieste, el comité mussoliniano de Trieste. El regalo consiste en una botella de espumante, que es como la champaña italiana de Asti, pero ese regalo lo hacen porque había nacido varón. En Italia le dicen a usted, cuando usted se casa, auguri e figli maschi, felicidades y un hijo varón. Y también, como había ciertas buenas relaciones entre Venezuela e Italia, y mi padre era diplomático en Italia, recibimos una especie de medalla de cuadrito en forma de medalla enchapada en bronce, que decía, para traducirlo del italiano, del Dio ce l'ha dato, guai chi lo toca, Dios no los ha dado, ahí del que lo toque. Era la efigie de Mussolini. Eso me parecía un poco, después mi padre fue diplomático en Santo Domingo, a lo que se recibía a veces en Santo Domingo en las casas de un señor que se hizo muy rico vendiendo en las distintas casas una placa que decía: en esta casa el jefe es Trujillo. Entonces es la temática de las dictaduras de extrema derecha, particularmente en Italia, donde se pretendió reconstruir el Imperio Romano. La ciudad de Trieste es una ciudad muy fría, es una ciudad de origen austríaco e italiano, porque hubo mucha ocupación austríaca, así que se puede usted comer un buen strudel, pero además es una ciudad que no conviene mucho vivir en invierno, porque hay un frío terrible y un viento que llaman la bora, y usted se ve obligado, cuando sopla ese viento y si está caminando, a apoyarse de mecates y de agarraderas que hay en las calles para que no se lo lleve el viento. Pero cerca de Trieste está Venecia. Eso es otra cosa. Venecia es la reconstrucción de la Edad Media en vida. Varias veces fui a Venecia. En muchos casos solo podía llegar a Mestre, porque los hoteles en Venecia, Mestre es una ciudad cercana a Venecia, porque los hoteles en Venecia son sumamente caros. Uno de los hoteles más caros del mundo es el Daniele de Venecia, que está en el Gran Canal de Venecia. De modo que muchas veces Venecia, como Disney World, la ocupaban, tiene grandes estacionamientos a la entrada, y había sencillamente que coger otra vez para Mestre con el carro alquilado o el tren o
transporte que tuviera, porque no se podía entrar a Venecia. Venecia, dada la afluencia del mar, pero lo estático que está el mar, se constituye en una especie de cloaca andante, porque como las orillas de Barcelona también, de la ciudad de Barcelona, de repente en ciertos efluvios o presiones de alta mar puede oler mucho aromas uno. En el caso de Barcelona, los aromas de cuando Barcelona era Barcino, y en el caso de Venecia, cuando andaba por allí, ya como Casanova, el gran amante, el hombre que era pues que enamoraba a las mujeres y que hacía con ellas lo que daba la gana. La última vez que estuve en Venecia, hablé con un gondolero y le dije que yo quería darme un paseo, que me interesaba ir por donde estaba el Palacio de Casanova y los alrededores del Gran Canal y de la zona del Daniel, y me dio un precio astronómico en euros para un paseíto, y yo le contesté, dado que gracias a mi estadía en la Argentina hablo algo de italiano, le contesté que yo no le quería comprar la góndola, sino alquilársela por un ratico. Bueno, el caso es que después, en uno de mis últimos viajes, pude llegar a un buen hotel en Lido, porque había hoteles de eso que llaman time sharing, y eso me permitió llegar a un time sharing, cambiando un time sharing modesto que tenía cerca de Venezuela, con un time sharing, con un tiempo de ocupación en Venecia. Iba muy rápido por la autoestrada, de regreso iba muy rápido por la autoestrada, la autopista de Milán, y no pude ver la última cena. Y en tren me dirigí a Florencia. Las veces que he llegado a Florencia ha sido en tren. En Florencia el problema de los altos costos de los hoteles es también similar. Llegué a un hotel propiedad de la cadena de Silvio Berlusconi en Italia, que llamaban el Duce, pero el problema era que el hotel también era costoso, pero no tanto, y tenía la facilidad de que no tenía que hacer tanta cola, de modo que quería ver con mis hijas el David, la estatua de David de Rafael, y pude verla sin necesidad de hacer cola porque estaba hospedado en el hotel de Berlusconi. No les recomiendo que vayan en agosto, porque en agosto, eso lo llaman en los italianos el Ferragosto, el agosto de hierro. El calor insoportable, más me imagino que ahora con el calentamiento global va a ser peor. Me tocó ir a Roma en el Ferragosto y el problema era aprovechar el tiempo, porque el tiempo del turista vale mucho dinero. No vivía en Roma, no vivía en Italia, venía de Sudamérica, y en todas partes el aviso chiuso, cerrado. ¿Qué comer? ¿Cómo comer? Bueno, me pasó una vez como en Sevilla también, que el avión me llegó a las 12 desde Madrid. ¿Y cómo comer en Sevilla si todo el mundo está haciendo la siesta? Había solamente un sitio de estos de un bar donde me ofrecían no me ofrecían cocido,
ni nada de eso, sino los huevos revueltos, eso es lo que los franceses, lo que los españoles llaman el batido de huevo o los huevos con papas, ¿no? Con patatas. De modo que pasé hambre hasta las 5 de la tarde. Entonces, ser turista es heroico, pero es muy conveniente. Yo me fui de turista porque tenía unas hijas y no me gustaba mandarlas al exterior en viajes vacacionales con ciertas agencias de viajes que locales de Italia, eran quinceañeras y eran muy atentos, probablemente los guías, y muy hermosos y tal, pero no me gustaba que llegaran después con una barriga. De modo que me calé ir con mis hijas en mi último viaje a Europa. Fui con ellas y me tocó ir a Roma con ella. Por cierto que hay un restaurante en el Parioli que se llama La Ambasciata di Abruzzo. Cuando me comí en ese restaurante, vi que tenían un Rolls Royce a la entrada. Y lo que me temía era que me fueran a incluir después, para trasladarme a hotel con ese Rolls Royce, cuánto iba a ser el cargo del Rolls Royce. Afortunadamente pude eludir eso, porque siempre tenía miedo, cuando estaba en Roma, de ir al propio restaurante Alfredo de Roma, en una de las 7 colinas de Roma, porque Alfredo, sumamente astuto, sumamente inteligente, veía a los venezolanos con petrodólares y nos ponía el alma llanera, y después las cuentas eran de 700 o 800 mil liras de la época. De modo que con esa experiencia que tenía de Alfredo de Roma, después de cumplir con ir a la devoción bolivariana de la ida a donde Bolívar juró en el Monte Sacro, pues uno se dirige a otra de las colinas de Roma donde está Alfredo, y allí pues caían mucho gente de mi país y latinoamericanos de otros países que ya estaban preparados para tocarte las cumbias al colombiano, el merengue al dominicano, la música brasilera al brasilero, el tango al argentino, y al venezolano el alma llanera. Por lo cual me podía costar eso unos 50 o 60 mil liras más en el viaje. De modo que fui a lugares buenos para comer en Roma, gracias al conocimiento que tenía mi abuela de la ciudad de Roma. Ella iba a un restaurante que se llamaba El Rey de los Amigos. Las mejores pizzas no las he comido en Italia, las he comido en Buenos Aires, donde son más italianos que los mismos italianos. Y en Nápoles, porque la pizza la llaman napolitano, tengo que recomendar una cosa. Mucho cuidado con la camorra. Llegué a Nápoles en barco y lo primero que observo es que leo el periódico local. Siempre cuando uno llega a una ciudad tiene que leer el periódico local. Leo el Matino, y el Matino tenía traducido al español un titular que decía: o estafa o te mueres, o te dejas estafar o te mueres. El cuento era relacionado con eso, que un turista americano había abordado un taxi y los taxistas estaban cobrando de acuerdo a la nacionalidad del cliente.
como este era americano, le cobraban no sé cuántos dólares. Hubo un forcejeo entre el taxista y el cliente le dijo: mira, te fregaste, porque yo soy más mafioso que tú, porque yo soy de los mafiosos de origen italiano de Nueva Jersey. Conclusión, que no fui a ver la licuefacción de la sangre de San Genaro, sino que me dirigí a Pompeya por una autopista de los tiempos de Mussolini. ¿Dónde comer una buena pasta? Mi hija me dio una lección, me dijo: papá, cuando tú quieras que yo coma, dame pasta. Es muy difícil encontrar una pasta adecuada. He comido buenas pastas en Italia, pero mejores pastas las he comido en la Argentina. Tal vez porque son amasadas por hijos de inmigrantes italianos que tienen la experiencia de la gran aldea, de la gran ciudad que fue Buenos Aires. Les quedo agradecido por la audición y me queda simplemente darles algunas recomendaciones de orden culinario, porque en Roma, en Nápoles hay restaurantes famosos como los hay en Italia, pero el tiempo es implacable. El tiempo significa que puede usted perder en una cola de un restaurante, si es muy famoso, el tiempo que podría apreciar para ver algo mucho mejor. En la Fuente de Trevi, por ejemplo, hay que ver lo que se consume. Una de las hijas mías, por ejemplo, se tomó un agua de coco. Bueno, esa agua de coco que se tomó ya costó una fortuna, porque era un coco que venía de Libia. En cambio, basta simplemente con tomarse una grapa, con simplemente tomarse una bebida refrescante romana para salir del paso en el Ferragosto. Fui a Castel Gandolfo en viaje gracias a un primo que tenía, que había estudiado en el Pío Latino y que era una especie de prócer de mi familia, porque en mi familia los próceres generalmente son los militares, los curas o los abogados. El caso es que gracias a este cura, familia mía, quiero ir a ver a Pío XII y mi tío y mi abuela quieren ir a ver a Pío XII. Pío XII no estaba en el Vaticano, pero nos lograron una audiencia semiprivada en Castel Gandolfo. Vi aquella figura hierástica, parecía judía, con aquella nariz, pero comprobé que era un hombre que había que absolverlo de aquellas acusaciones de haber bendecido a las tropas nazis cuando, siendo nuncio en Berlín, cumpliendo sus obligaciones, bendijo tropas alemanas, porque en cumplimiento de sus obligaciones de cristiano también alojó a los judíos en el Vaticano.
y hasta un espía le puso a Hitler. En todo caso, creo que debo decir arrivederci Roma. He tenido la suerte de llegar a Lisboa cuando estaba de moda abrir en Portugal, ocasión en que pude oír unos cuantos fados, pero Roma decididamente es la ciudad eterna. Y además de eso, la cabeza de la cristiandad, por sus dos basílicas, porque todo el mundo habla de San Pedro y se olvidan de San Pablo. La cristiandad, el poder de la cristiandad es tan impresionante porque en la hora de Maús, Cristo hace marchar a los apóstoles, San Pedro para Occidente y San Pablo para Oriente, y las dos basílicas de Roma son San Pedro y San Pablo. Una mira al occidente y la otra mira al oriente. Así que Forza Italia y Avanti Bersaglieri, como decían en otrora las tropas italianas. Muchas gracias y acuérdense, si es posible, colocar el respectivo like o me piace parlando en italiano. Le voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like. Yo no soy muy pro-americano, pro-yankee, no soy un gran shakespeariano en el inglés, pero es el me gusta, güey, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues como tengo que ser multipolar, y como dijo el presidente Betancur de Venezuela a propósito de la yaca, multisápido, porque la yaca lo es, la yaca venezolana, la yaca de Santiago de Cuba o el tamal es también multisápido, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.